interna de los hogares, los jóvenes, los adolescentes, todo eso, son eh, temas que necesitamos escuchar porque la mente necesita poner nueva información para que entonces se vaya transformando la vida, ¿no? Así dice el apóstol Pablo que somos transformados por nuestros pensamientos, o sea, los renovamos y a la vez somos transformados. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema bastante interesante que nos compete a todos, es muy necesario que hablemos. Esto es solamente un aspecto de lo que vamos a hablar, que es acerca de la depresión, tema bastante amplio, pero que está eh, captando la atención de los miembros de la iglesia. Am, eh, Puede ser porque esté tocando de manera personal o porque esté tocando de una manera secundaria a algunos de los seres queridos o de los hermanos que están cerca de nosotros. Entonces necesitamos entender algo acerca de este tema y vamos a hablar acerca de la depresión y algunos aspectos de cómo trabajar, cómo verla, cómo vencer la depresión, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer con algunas pautas bíblicas, así que si ustedes pues allí no tienen su Biblia, pueden anotar las citas si no tienen tiempo de buscarlas, pero podrían tomar nota con su papelito y a la misma vez podrían tomar nota acerca de estos pasos que vamos a compartir con ustedes en esta mañana. Okay, déjenme poner aquí mi Biblia. Es muy bueno porque vamos a ver unos tres pasos que nos van a ayudar a entender un poco mejor la depresión y cómo tratarla. Ok, bueno, vamos a ver, ya oramos, vamos entonces a seguir adelante. Am, Nosotros estamos aislados por el coronavirus, am, pero ese aislamiento que muchos estamos viviendo no se compara en nada con el aislamiento que produce la depresión. Es básicamente una enfermedad de la soledad. Hay unas investigaciones recientes y dice que en un año en los Estados Unidos como unos 19 millones de estadounidenses estarán sufriendo periodos depresivos, de los cuales más de 2 millones serán niños. Otro dato es que la depresión roba más años que la guerra, el cáncer y el SIDA juntos. ¿Cómo les parece? Y la razón es porque los, debido a los años de incapacidad que se pierden a raíz de la enfermedad. Muchas personas tienen que incapacitarse porque no pueden funcionar y entonces esos años de vida útil que se pierden, entonces todo eso junto ha llegado a robar más años que la guerra, el cáncer y el SIDA juntos. La depresión podría considerarse uno de los peores enemigos. Yo diría que el peor enemigo del ser humano porque es un dolor que tiene que ver con el alma, con el corazón. O sea, que uno tenga un dolor físico, bueno, uno puede poner una inyección, una morfina, una dosis alta de algún analgésico, pero cuando el dolor es de adentro no es fácil, ¿no? Cuando el dolor es del alma, del corazón. Por eso es una de las enfermedades más difíciles que hemos podido enfrentar, que estamos enfrentando. Es más mortal que muchas de las enfermedades que conocemos. Es una situación casi inimaginable para alguien que no la haya padecido. Una persona que no haya padecido depresión, que se haya sentido triste, pero que no ha tenido una depresión clínica, no va a entender nunca a otro que la tenga. Por eso es importante que nos capacitemos para que aunque no hayamos pasado por una depresión así, de ese estilo, podamos al menos tener una empatía con esa persona que está sufriendo y no decirle palabras como, ay, es que usted no confía en Dios, ay, hermana, alabe a Dios, ¿dónde está su fe? Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque no podemos ser piedra de tropiezo para otros. Y en este tipo de temas es como cuando una persona pierde un ser querido. Cuando usted va a darle el pésame a alguien, lo único que usted tiene que hacer es abrazar a la persona si tiene confianza y estar en silencio y decirle, eh, Dios te ama, o ni siquiera eso, usted simplemente está ahí. La presencia es lo más importante cuando una persona está en el dolor. Saber que alguien está ahí en medio de los momentos más difíciles, que fue a acompañarlo, a mirarlo a los ojos, a llorar con él. Eso es lo más importante. No decirle, Dios sabe por qué pasan las cosas, o lo vas a ver en la resurrección. Nada de eso se dice porque eso causa más herida a las personas. Que tengan pendiente eso.
Eso causa más heridas a las personas. Una persona que está sufriendo no se le puede hablar en ese momento de Dios. Esto les puede parecer raro, pero los salmos lo dicen. David dice que me acordaba de Dios y lloraba. Es decir, es como echar vinagre en una herida. En ese momento la persona está pasando por una crisis y usted no puede, usted guarde silencio. La presencia, el escuchar a alguien es la mejor herramienta que alguien puede tener. Ya vendrán momentos en los que usted puede reflexionar con la persona. Por eso cuando una persona tiene depresión, no podemos ser instrumentos del enemigo para decir cosas que no debemos decir. Tanto la persona hay que estar allí con ella. Vamos a ver. Y una de las cosas por las que pasa la depresión, cuando una persona se deprime, básicamente ha perdido su sueño, ha dejado de soñar, en un momento dado perdió de vista los sueños, en un momento dado se sepultaron las ganas de vivir, las ganas de hacer algo, y los sueños, o sea, querer levantarse motivado, que eso se pierde con la depresión, esa motivación se pierde. Los sueños nos mantienen con esperanza, nos dan motivo para vivir. Cada día usted se levanta con esa esperanza que va a ser hoy, pero la depresión acaba con los sueños porque paraliza. Entonces, las ganas de vivir cada día se van paralizando, nos llena de unos sentimientos de impotencia. Entonces, ¿cómo ayudarnos Dios en medio de este mal? ¿Okay? La Biblia nos provee algunas grandes herramientas para que nosotros podamos tratar y vencer la depresión y de esta manera recapturar nuestros sueños y metas. Esto es un poco más efectivo cuando no hemos pasado por la depresión porque nos ayuda a prevenirla. Una vez que ya está la depresión, hay otras cosas que podemos hacer. Um, Estas tres herramientas. Quiero decirles que estas herramientas no excluyen la ayuda médica adecuada en algunos casos de depresión. Ese es otro aspecto que no tenemos que tener en cuenta. Eh, no es negar la fe, buscar la ayuda de un psicólogo o un psiquiatra o tomar una medicina. No es negar la fe. ¿Ok, hermanos? En algunos casos va a ser necesario, pero esa no es la solución, pero puede ser un medio provisional para ayudar a la persona a salir adelante. ¿Ok? Um, Cuando hay una falla en el riñón, usted tiene que tomarse su medicina. Hay gente que sufre del corazón, hay gente diabética que todos los días tiene que tomarse su insulina. Usted no se atrevería a decirle a esa persona, confía en Dios, deje la insulina. Hermana, ¿qué es eso? ¿Qué falta de fe es esa? Usted no va a decirle eso. De verdad que no. Lo mismo cuando una persona está deprimida. Muchas veces la falla de la depresión, muchas veces tiene que ver, hay una parte del cuerpo que se llama el sistema límbico, que está aquí detrás del cerebro. Ahí está la amígdala, una parte de aquí, no las amígdalas, la amígdala que está aquí debajo del cerebelo, esa es la que tiene que ver con las emociones y eso se afecta, eso queda afectado, se inflama, se puede ver trastornado a raíz de muchas cosas que pasan en la vida, los traumas, los problemas, la angustia, el estrés, el abuso, todas esas cosas van marcando la mente, el cerebro y se enferma el sistema límbico y eso que tiene que ver con las emociones se debilita. Entonces a veces necesita una ayuda. Así que usted no puede decirle a una persona, mira, deja de tomar de tu medicina, confía en Dios. Sí, la confianza en Dios va a ayudar mucho, como vamos a ver ahora, pero tenemos que ser sabios de cómo administramos todo eso y lo que decimos. Entonces, no excluye la ayuda médica, no es negar la fe, no se deje decir de la gente, usted no confía en Dios. No. Muy bien. Entonces, la primera herramienta que la Biblia nos da es, se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver algunas de las cosas que nos pueden ayudar a prevenir la depresión y nos pueden ayudar a curarla, pero más que todo a prevenirla. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente: perdonaos nuestras ofensas los unos a los otros. Esa es la primera herramienta. Perdón. Ustedes van a sorprenderse, pero bueno, ¿cómo que perdón? ¿Por qué nosotros debemos perdonar? Debemos perdonar porque nosotros fuimos creados para, para amar y para relacionarnos. La mayoría de las personas que padecen depresión han roto relaciones. Puede ser con el papá, con la mamá, con algún familiar, una relación que han sostenido por mucho tiempo, amorosa, se ha perdido. A raíz de eso se suman varias otras cosas, pérdida de trabajo, pérdida de una relación, una enfermedad, algo sucede y se van sumando varias cosas y llega un momento en que, pero es casi todo pérdida de relaciones. Cuando la gente nos falla, ¿y por qué sucede esto? Porque como fuimos seres creados para amar, para relacionarnos, cuando la gente nos falla,
nos desesperamos porque sufrimos una pérdida y de allí surge la depresión. ¿Ok? O sea, la gente le falla y usted se desespera porque ha perdido algo, la gente te falló, por eso es que las personas que están de luto se deprimen cuando pierden un ser querido. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esa persona le falló, se murió, los dejó solo, los dejó con tantos hijos, los dejó así. ¿Cómo es posible que se haya muerto? Entonces, la persona siente que alguien le ha fallado. Y como fuimos seres creados para amar, entonces nos desesperamos porque nos fallaron y en esa desesperación surge la depresión como un mecanismo para lidiar con esa situación, porque la depresión lo que hace es que amortigua y hace que la persona no se enloquezca, que no se vuelva loca, que no se desespere, pero eventualmente puede ser perjudicial, puede ser mortal, pero en el momento ayuda. Es como esos tacos que le llaman o esos fusiles que están en el sótano de la casa, que cuando hay un recargo de energía se dispara uno. Usted va allá abajo y busca qué fue lo que pasó, se disparó un fusil. Se disparó porque hubo una carga tremenda de energía que el taco se disparó para poder que no hubiera un cortocircuito o no se dañara todo. Y eso sucede con la depresión, ¿verdad? Entonces, la depresión eclipsa nuestra capacidad entonces, de amar, de dar y recibir afecto. Queda bloqueada. La capacidad de recibir afecto queda bloqueada con la depresión, tanto de dar como de recibir afecto. Por eso es que una persona pues se deprime, se encierra en sí misma. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se hace necesario recuperar lo que se ha perdido, porque se ha perdido algo. Una definición de depresión que he leído, la depresión es una grieta en el amor. ¿Cómo les parece? Nunca había visto, esa definición me impactó cuando la leí. La depresión es una grieta en el amor. Porque, como les dijimos, o sea, en un momento dado se rompe una relación, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice y nos advierte, dice, cuídese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y que por ella muchos fueron contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Entonces, ¿qué es la depresión? En muchos casos es una raíz de amargura que hay en el corazón. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos perdonarnos? Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. Hemos cometido fallas y eso también nos desespera. Hemos cometido errores, hemos hecho cosas malas y ese sentido de culpa nos desespera. Entonces, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Dios nos ha perdonado, ha tomado nuestra culpa, nos dice, levántate, sal adelante, no tienes por qué vivir así. Ya yo te he perdonado, simplemente trata de no cometer los mismos errores y echa para adelante. Tenemos que perdonar también a Dios, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. ¿Por qué permitiste esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué acá? Y Dios no tiene la culpa de eso que pasa. Y tenemos que perdonar a otros también porque nos fallaron por los errores que han cometido, que nos hicieron daño, nos fallaron. Entonces, um, por eso se hace el perdón necesario. ¿Ok? Dijimos que la depresión era una grieta en el amor. Por eso el perdón es necesario, es un regalo que Dios da, que pone en el corazón para que las personas lo tengan. Nadie puede perdonar por sí solo, nadie puede hacerlo. El perdón es un regalo de Dios. ¿Okay? Nadie puede desarrollar fe por sí mismo. Nadie puede decir, yo tengo fe, porque Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, la fe es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Porque si la gente puede desarrollar fe, entonces, yo desarrollé fe, tengo tantos grados de fe, mi fe subió hoy, tantas escalas. Y entonces la gente se gloría. Entonces ellos dicen, no, la fe es un regalo, yo la doy, la pongo en el corazón. Lo mismo es el perdón. Nadie puede desarrollar perdón hacia alguien que te ha fallado. Solamente Dios puede hacerlo, ponerlo en tu corazón y tú entonces puedes perdonar. Estamos hablando de que esto ayuda mucho a prevenir la depresión, porque abrigas un sentimiento de perdón hacia el que te ha hecho daño y no lo puedes desarrollar por ti mismo, pero llegas a decir, Señor, esto está en tus manos, dejo esto en tus manos, allá ellos me hicieron daño, pero esto está en tus manos, yo voy a confiar en ti. ¿Okay? Cuando la depresión surge de causas externas como estas, este es uno de los métodos, abrigar perdón. Hay veces en que la depresión va a surgir como resultado de una enfermedad, el cáncer, la enfermedad de la tiroides, cualquier tipo de cáncer, enfermedades físicas también pueden causar una alteración de la química del cerebro y se puede producir una depresión. O sea que hay causas externas y hay causas internas también de por qué sucede la depresión.
Sin embargo, todavía es muy oscuro, todavía no se sabe exactamente dónde surge la depresión, en qué parte del cerebro, en qué rincón surge en ese momento la depresión. Eso está todavía por explorarse, ¿verdad? Am, Muy bien, entonces, primera herramienta, hermanos, es el perdón. Abrigar perdón va a ayudar, porque se rompen relaciones y al romper relaciones, usted tiene que empezar a perdonar para que entonces pueda empezar a funcionar mejor la vida. La tercera herramienta que debemos utilizar para trabajar con la depresión es, mis hermanos, es la segunda parte, es la meditación. Muy importante. La meditación, buscar de Dios. La mente dice Salmo 119, versículo 92. Salmo 119, 92 dice, si en tu ley no hallara mi regocijo, el sufrimiento ya habría acabado conmigo. ¿Cómo les parece ese versículo? Este es maravilloso. Si en tu ley, Salmo 119, 92, oigan bien, si en tu ley no hallara mi regocijo, el sufrimiento ya habría acabado conmigo. Te podría cambiar esa palabra. Si, podría ponerlo en este término, si yo no hubiera meditado, no te hubiera buscado, no hubiera meditado en tu bondad, si no hubiera encontrado en tus pensamientos, en tu palabra, regocijo, la depresión hubiera acabado conmigo. En otras palabras, ¿cómo la depresión no va a acabar con nosotros? Buscando regocijo y meditando en la ley de Dios, en el carácter de Dios. Dios es bueno a pesar de todo. A pesar de todas las cosas, Dios es bueno. Y usted estudiando la Biblia, usted llega a ver que Dios ve y oye. En el caso de Agar, cuando sale huyendo porque Sara la estaba oprimiendo, ella está sola en un desierto, en medio de un desierto sola, y ahí en un llanto de amargura escucha la voz de Dios, que le dice, Sara, Agar, sierva de Sara, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Y ella dice, he huido. Y entonces Dios le hace una promesa y le dice, te voy a dar, tu descendencia también se va a multiplicar. Como se va a multiplicar la de Abraham, así te voy a hacer esa promesa a ti. En medio del sufrimiento escucha la voz de Dios. Y entonces Dios le hace una promesa y ella le pone a su hijo, Dios oye. Ismael significa Dios oye. ¿Y eso cómo lo aprende usted estudiando la Biblia? Dios oye. Entonces después ella le dice, le llama a Dios, Dios ve. Todo eso va trayendo paz y tranquilidad y usted va descubriendo que en medio de su sufrimiento las cosas no están perdidas, porque la depresión causa eso, todo lo que es oscuro, nada tiene sentido, las cosas no piensa que no va a marchar, que todo se ha acabado, que las cosas no van a salir para adelante, que nada tiene sentido, se pierde el gusto por las cosas. Pero usted a través de la lectura de la Biblia, a través de pasajes de la Biblia, usted va descubriendo que Dios ve y oye y que Dios no es ajeno al sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Dios ve, Dios oye. Y en medio del sufrimiento, Dios está pendiente. Y esa es una de las razones por las que lloramos. Uno de los propósitos de las lágrimas es esa. La revista National Geographic sacó un artículo sobre las emociones y me sorprendió mucho porque, aunque yo siempre sabía que el llorar ayuda a liberar el estrés, y es verdad, uno llora y uno se desahoga, pero el propósito principal de las lágrimas no es desahogarse, no es liberar el estrés. El propósito principal de las lágrimas es que nuestro cuerpo está dando una señal de que necesitamos confort y necesitamos apoyo. Para eso surgen las lágrimas. El llanto es para decir, es una señal de que necesitas apoyo y necesitas confort. Y tú dirás, pero yo estoy solo, nadie sabe que estoy llorando. Ah, es interesante, pero ahí es donde Dios entra. Porque como en el caso de Agar, Dios oye, Dios ve. Y las lágrimas es una forma del cuerpo de decir necesito apoyo. Y cuando tú necesitas apoyo y cuando tú necesitas confort, entra Dios. Porque Dios tiene, dice el Salmo, que Dios tiene contadas todas las lágrimas nuestras y también tiene contadas las estrellas. Es decir, todo esto usted lo va logrando a través de la meditación. Por eso Hebreos capítulo 17, versículo 28 dice que Dios dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Eso dice Hebreos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Note qué interesante, el principio que rige esto, ¿no? En Él nos movemos, en Él vivimos y en Él existimos. O sea, Dios
Dios nos ayuda a entender nuestro pasado, ¿verdad? Y la meditación nos ayuda a crecer espiritualmente y a superar nuestros traumas. ¿Ok? En Él vivimos, o sea, nuestra vida está en nuestro presente, está en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. O sea, su vida toda depende de Dios. Eso debe tenernos claro cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Hacer todo esto, hermanos, cuando usted está deprimido, usted necesita inmediatamente meter información en su mente. Porque la mente funciona, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, que dice, transformaos mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo usted se transforma? ¿Cómo usted cambia? Renovando la mente. ¿Qué es la mente? Los pensamientos. Oigan, Romanos 12, 1 al 2, renovaos transformaos mediante la renovación de vuestros pensamientos. El principio que rige la mente, hermanos, es el principio de las computadoras. Solamente sale lo que entra. O sea, la depresión es una emoción negativa y una emoción negativa viene como resultado de pensamientos negativos. Cuando usted empieza a poner pensamientos positivos, la emoción se vuelve positiva. Cuando usted empieza a poner pensamientos negativos, las emociones son negativas. La depresión es una emoción negativa que viene como resultado de albergar pensamientos negativos. Por eso que les dije, el primer paso es el perdón. Mucho resentimiento, mucha angustia. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? Y porque toda esa vida, ¿verdad? Se centra en usted mismo. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a mí? Si yo fui bueno, si yo hice todo lo demás. Se centra usted en sí mismo y eso es, de alguna manera, cuando nos centramos nosotros en una forma de egoísmo. Tenemos que abrir y el perdón hace que no te mires a ti, sino que mires más allá y dices, eso se lo entrego a Dios. Entonces ahí viene una sanidad. ¿Ok? La mayoría de las enfermedades de la salud mental, hermanos, tienen que ver con el yo. Fíjense qué interesante. En la depresión la gente se en sí misma, se encierra y no quiere saber de nadie. Se encierran en su cuarto, se entregan ¿me entienden? No quieren comer, no quieren hablar con nadie, se meten en ellos mismos. Y no quiero saber de nadie. En este círculo no entra nadie, se aíslan de todo mundo. Yo y mi mundo, nadie más. En la esquizofrenia, por ejemplo, que es una enfermedad mental también, la gente vive un mundo donde ellos tienen poderes. Yo hablé con Dios, yo tengo unos poderes en este anillo, yo cojo este anillo y esa explosión que hubo en Arabia, eso es porque el anillo es mío, yo tengo poder en un sentido de que yo puedo, de grandiosidad, fíjense. Yo sé secretos del Estado que nadie sabe, dicen los esquizofrénicos. Yo sé cosas, tengo secretos. Yo sé, yo. En la paranoia, por ejemplo, el paranoico vive pensando que lo están viendo. A mí me están persiguiendo, a mí me están mirando. Hay esa camarita, ahí me están viendo. ¿Se dan cuenta? Las enfermedades mentales, cuando el ser humano no se entrega a, a mirarse fuera de sí mismo, sino que se concentra en él, hermanos, hay un desequilibrio de la mente poco a poco. Por eso la mejor calidad que podemos tener de vida es siempre el servicio. Por eso es que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús dijo, yo he venido a servir. Yo he venido a servir. ¿No? No sé si me van a entender, están captando el punto, hermano. Necesitamos meditar. Ya vamos a empezar el tercer paso y el último paso. Necesitamos meditar, porque en esa meditación Dios va a poner cosas en nuestra mente y te va a decir, mira, esto te está viniendo por esto, esto y esto y esto. Te va a venir por esto. Esto que te está pasando es por esto. ¿Te acuerdas de aquel incidente en tu vida? Y entonces tú vas a llegar y vas a decir, aquí empezó, ya sé por dónde empezó. Y vas a poder atacar el mal si sabes la causa. Ninguna enfermedad se puede corregir si usted no sabe de dónde viene. La depresión es una enfermedad. Enfermedad, hermano, no es eso, no es nada más que falta de fe, no es que la gente está, que no es espiritualmente, no, hermano. Una persona salva se enferma. La persona salva, la salvación es simplemente que estás en una relación correcta con Dios, que tu pecado te lo perdonó y que ahora estás en una relación con Dios correcta. Pero eso no quita inmediatamente las toxinas de tu corazón, eso no quita los malos momentos que ha vivido, no. Entonces, no digan que una persona que está experimentando depresión es porque no ha experimentado la salvación o porque no cree en Dios. No tiene nada que ver con eso. En el momento en que eso sucede es porque la persona tiene sus luchas, tiene sus cosas y le ha afectado su cerebro, ¿ok? Um, eh, sí, a veces la falta de fe en Dios y todo puede ocasionar eso, pero no es necesariamente la causa fundamental de eso. Y una vez que se ha posicionado la depresión, tenemos que verla de una manera global y empezar a trabajar. Y poco a poco, con estos pasos, la persona va a ir mejorando. Entonces,
Entendamos eso, ¿no? Necesitamos sacar tiempo para meditar cada día y dejar que Dios hable. Usted tiene que entender por qué le pasó lo que le pasó, si no, no va a poder trabajar en su depresión. El tercer paso, nos va acabando casi el tiempo, la confianza en Dios. La tercera parte, hermano, ya lo hemos prácticamente explicado. La tercera pauta es aprender a confiar en Dios. Miren lo que Jesús dijo en Mateo, Mateo 11:29. Este versículo es clave. Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Noten que descanso viene, fíjate, y hallaréis descanso, descanso. Las personas que están deprimidas no tienen descanso, han perdido el sueño, no han dormido, no han descansado, ¿verdad? Fíjense que el descanso viene cuando imitamos la humildad y la mansedumbre de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. ¿Ah? Ser humilde y manso, hermanos, no es ser bobo. Hay que tener cuidado. No es dejarse mangonear por la gente y hay que dejarse insultar porque el cristiano tiene que ser humilde. Eso no quiere decir eso. Ser humilde y manso no es ser bobo. ¿Ok? Jesús no siempre puso la otra mejilla. Jesús reclamó cuando tuve que reclamar. Juan capítulo 18, versículo 23. Si he hablado mal, díganme qué fue lo que dije. Y si hablé bien, ¿por qué me pegan? ¿Okay? Pero también hubo momentos en los que Jesús dejó las cosas en las manos de su Padre. Le hicieron cosas y él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Ser manso y humilde de corazón, hermanos, es aprender a depositar las cargas en Dios, a no vengarse de sí mismo. Y esto trae paz y alivia la depresión. Los más fuertes, los más valientes en esta vida no son los que cogen el toro por los cuernos y enfrentan los problemas y con quien sea y como sea, no. Los más fuertes en esta vida son los que aprenden a confiar en Dios en medio de las dificultades. Que cuando alguien quiere hacerles daño, ellos siguen el consejo de Jesús, no resistáis al mal. Hermanos, ¿saben qué significa no resistáis al mal? Ese versículo es impactante porque no lo entendemos. No lo confrontes, no lo ataques, no resistáis al mal, no te le opongas al mal. Que quieren hacer algo daño y tú, yo lo enfrento, no resistáis al mal, o sea, no lo confrontes, no le enfrentes el mal. Eso no es lo que nos ha mandado Dios. Dios no nos ha mandado eso. Dios no nos ha mandado a pelear la batalla del pecado. Pelea la batalla del pecado. Ninguna parte de la Biblia dice eso. Dice, pelea la batalla de la fe. No pelea la batalla del pecado. La Biblia no nos dice, ustedes tienen que llevar frutos, lleven muchos frutos. No dice eso, dice, permaneced en mí y llevaréis muchos frutos. O sea, es esa conexión con Dios. Entonces, mis hermanos, perdonar, meditar y confiar en Dios nos va a ayudar a quitar la vista de las cosas que nos hacen daño y ponerla en las cosas de arriba. Eso es lo que nos va a suceder cuando nosotros confiamos en Dios. Hay un escritor, Mikhail Bulgakov, en un libro que se llama La Guardia Blanca, decía, todo pasa, el sufrimiento, el dolor, la sangre, el hambre, la peste. Y qué casualidad que estamos en la peste del COVID. Todo pasa, el sufrimiento, el dolor, la sangre, el hambre, la peste, todo pasa. Dice, también pasa, también la espada pasará. Pero cuando las sombras de nuestro presente y nuestros hechos se hayan borrado de la faz de la tierra, las estrellas van a permanecer. No hay hombre que no sepa esto. ¿Por qué entonces no volver nuestra mirada a las estrellas? ¿Por qué? Si todo va a pasar y todos vamos a morir, todo va a pasar, todo va a pasar, todo pasa, pero lo único que no pasará es su palabra. En otras palabras, si sabemos eso y todo el mundo sabe que todo pasa, pero las estrellas no van a pasar, siempre van a estar ahí. O por decir algo, la palabra de Dios dice, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Si sabemos eso, que la palabra de Dios no pasará, entonces dice este autor, ¿por qué entonces no poner nuestra mira en las estrellas? Pero aplicada al plano bíblico, ¿por qué entonces no poner nuestra mirada en la palabra, que es lo único que no va a pasar? Así que mis hermanos, eso es lo que queríamos compartir, es nuestra decisión. Si no estamos pasando por depresión, pues sigamos estos tres puntos, ¿verdad? Si estamos pasando por un momento de depresión, necesitamos buscar ayuda psicológica, que alguien nos escuche, un médico, una terapista para que nos escuche. Y si tenemos que tomar medicina, lo tenemos que tomar, pero no es la solución. La solución es estos pasos que hemos dicho y reencontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos con los demás. Recuerden que
fuimos hechos para amar, para relacionarnos, y cuando se rompen las relaciones, viene todo esto. La solución de la depresión es volvernos a conectar con Dios y con los seres que están a nuestro alrededor. ¿Ok? Si quieres hacer eso, hermano, vamos a orar en esta mañana y que estos pensamientos que hemos puesto aquí nos puedan servir en el día para organizar nuestra vida hoy en día y podamos asimismo compartir con los demás. ¿Estamos listos? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por estos pensamientos que encontramos en tu palabra. Gracias por estos pasos que nos ayudan, Señor, a prevenir una de las enfermedades más mortales que ha existido en estos tiempos, Señor, la depresión. Cuídanos, Señor. Ayuda a cuidar nuestros pensamientos de todo aquello que nos pueda hacer daño, cualquier emoción negativa. Protégenos. Tu palabra dice que tú cubrirás, tú mantendrás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Padre. Queremos ser esas personas. Queremos entregar todo, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, para que tú nos puedas ayudar a salir adelante. Señor, quédate con cada hermano. Si está pasando por un momento depresivo, falta de perdón, de cualquier cosa, ponlo en el corazón. Podamos echar para adelante, Señor, y seguir en esta vida que nos has dado, donde tenemos un propósito, servirte, Señor. Gracias te damos por todo. No dejes que nada ni nadie nos arrebate la paz que solamente tú puedes traer. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.